cuando hablábamos con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, comentó varios asuntos de México con el marco de la violencia que vivimos y mencionó el caso del periodista o fotoperiodista asesinado en Guanajuato. Mencionó el caso no con muchos detalles, sino como un elemento recién ocurrido, hablando de violencia en contra de periodistas en México. Esto ocurrió en Guanajuato y le aprecio mucho a nuestro colega Arnoldo Cuellar, director de Zona Franca, que podamos hablar, Arnoldo, de este asesinato y de, al final, pues las cifras de ejecuciones del gobierno del estado, que tampoco cuadran con lo que hay de mediciones sobre muertes violentas en este estado de la República. Gracias, Arnoldo, por estar aquí esta mañana y platicar del tema. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Pues el domingo en la tarde en Valle de Santiago, Guanajuato, un municipio que está a 20 minutos de Salamanca, en esta zona tan castigada por el tema del robo de combustible, un fotógrafo de sociales que colaboraba con algunas páginas de internet, pero que también tenía una destacada actividad en sus redes sociales, publicando temas vinculados con seguridad pública, con el clima de inseguridad que se vive en la región, y también haciendo algo de periodismo urbano, quejándose de malas obras públicas por parte del municipio. Fue asesinado a media tarde, a las 6 de la tarde. Había sido citado, es lo que se conoce a esta fecha, no hay mayores datos, en un lugar en la periferia de Valle de Santiago, junto a uno, en la parte trasera de una unidad deportiva, y ahí no se saben cuántas personas, no hay testigos presenciales. Fue asesinado, su moto quedó abandonada, no había un móvil como pudiera considerarse el robo en este caso, y no se tienen mayores datos en este momento. Rodolfo García González tenía 47 años de edad, le sobreviven 3 hijas de un primer matrimonio, parece que hay otros hijos de los que no se ha sabido nada, y bueno, pues el asunto viene a engrosar las cifras, no solo de muerte de periodistas, realmente en Guanajuato hemos tenido por fortuna pocos casos, pero sí de ejecuciones en el estado en general, Carmen, donde ya al mes de junio, los 6 primeros meses del año, ya habíamos alcanzado y superado las cifras del 2017. Eh, bueno, a julio comenzó también, como ya ustedes lo han reportado, de una forma espectacular, dramática, el primer fin de semana, una semana después de las elecciones, en 4 días asesinaron a cerca de 60 personas en varias ciudades de Guanajuato, incluyendo ciudades como León, pero también otras como Jerecuaro y Acámbaro. Se ha generalizado temas como las balaceras. En Jerecuaro, por ejemplo, durante toda una madrugada se enfrentaron 2 grupos hasta ahora desconocidos que dispararon más de 500 tiros. Te quiero decir que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho protestas por la cantidad de parque y la escasa protección que les otorgan, que no les da ninguna posibilidad de enfrentar estos grupos que nos estamos viviendo en Guanajuato. Pero además de esto, Carmen, y es un tema que me parece muy delicado, tú haces referencia a él, acabamos de conocer las cifras del INEGI de un estudio que mide las defunciones, las actas de defunción y su vinculación con asesinatos violentos. Y bueno, ya son varios los expertos y los especialistas, uno de ellos es Eduardo Guerrero, quien publicó ayer un artículo en el Financiero, que encuentran unas serias discrepancias, pero estas discrepancias que son nacionales se concentran particularmente en algunos estados. Guanajuato y el Estado de México acumulan la mitad de estas cifras que discrepan. En Guanajuato, lo que ha reportado el Secretariado Nacional de Seguridad Pública es inferior en 829 homicidios dolosos, es decir, asesinatos o ejecuciones, a las que ha reportado ahora el INEGI con este dato acudiendo a las actas de defunción. Aquí se confirma algo que en Guanajuato ya habíamos algunos vislumbrado, algunos medios de comunicación habían publicado sobre estos trabajos de investigación, es el caso del diario AM, de que se están maquillando las cifras para incluso para impactar menos en la opinión pública, para tratar de disfrazar de alguna manera la gravedad de lo que está ocurriendo. Entonces, es muy probable que 2017 ya haya sido un año que hubiese desfasado cualquier cifra anterior, pero es evidente que en 2018 ya no pudieron seguir con esta táctica y por eso las cifras se desbordan de esta manera
doblando la cantidad de ejecuciones, Carmen. Pero este asunto se complica con una situación política que me gustaría comentar también, si me permites. Tenemos un procurador que tiene 9 años en el cargo, Carlos Amarripa, nombrado a mediados de la administración de Juan Manuel Oliva y que ha estado a lo largo de la administración de Miguel Márquez, y sobre el cual se debate la posibilidad de que siga en la próxima administración, la que va a encabezar a partir de septiembre Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Entonces encontramos algunos que esta intención de maquillar la realidad tiene mucho que ver con una intención política, pero además pues ya muy difícil de transitar, porque un gobernador que abarque el periodo, un procurador, perdón, que abarque el periodo de 3 gobernadores, nos sitúa frente a una situación inédita en el país. Tendríamos a un verdadero aquí émulo de Fouché, por decirlo de alguna manera, Carmen. Sí, de alguna manera, Arnoldo. Entonces todo esto está mezclado en esta situación delicada que se vive en Guanajuato, donde además, como tú lo reportaste, nos enteramos la semana pasada de que vivía un jefe del cártel del Golfo, que dirigía operaciones tranquilamente desde León, donde nadie se había dado cuenta de su presencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Más o menos este es el panorama en el que se produce toda esta situación. Este es el panorama, pues están los dos grandes ejes, desde el hecho mismo, o sea, el asesinato de un colega periodista o fotoperiodista recientemente, como lo mencionaste, y el panorama general, que bueno, la discrepancia de cifras, la discrepancia de reportes, pues es muy preocupante, porque ¿cómo vas a enfrentar un asunto si no hay seriedad a la hora de manejar los números? Bueno, es preocupante que la Procuraduría esté más ocupada en ocultar la realidad que en resolver los casos. Que el esfuerzo vaya en otro sentido, no en el sentido en el que quisiera la sociedad, ¿no? Saber qué está pasando y por qué está pasando. Uh-huh. Pues ese es el tema, Arnoldo, en esta zona de la República Mexicana que se ha visto afectada de manera muy seria por índices de violencia que han ido increciendo, ni hablar. Esa es la realidad, eso es lo que se muestra en diferentes indicadores, tal como lo has mencionado. Así que, bueno, pues todo esto hay que ponerlo en el lugar número 1 de las prioridades mexicanas, el tema de la violencia, de la situación en general que ha dado pie, bueno, pues a lo que hoy va a pasar en una media hora, que es el primer foro ahí en Ciudad Juárez para hablar de pacificar a México. Bueno, pacificar a México, usar esa palabra, cruza por realidades como las de Guanajuato. Y mira, en el caso del periodista Rodolfo García González, bueno, en Guanajuato ya tenemos una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, entró en vigor apenas empezando este año. Los organismos que deben funcionar todavía no lo hacen, y a lo más que ha ocurrido es que nos han invitado a cursos de autoprotección, como si en eso radicara la labor del Estado, ¿no? Entonces yo creo que aquí ni siquiera hemos escuchado un pronunciamiento todavía, no obstante que estos hechos ocurrieron el domingo por la tarde. ¿No hay ni un pronunciamiento todavía? De parte de la comisión o de la Secretaría de Gobierno, de la cual depende esta comisión ejecutiva de lo que a futuro será un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, no tenemos ninguna postura en este momento todavía. Pues Arnoldo Cuéllar, estaremos en contacto si me lo permites. Gracias por tomarnos esta comunicación y compartir con este espacio de noticias lo que desde Zona Franca están informando. Gracias por estar aquí esta mañana. Como siempre, Carmen, un abrazo y gracias. Un abrazo para ti, al director de Zona Franca allá en Guanajuato.